Wilson y se despierta el Huila entero. Deportistas, políticos, farándula y el pueblo sincero. Un café con Wilson, charla, risa y corazón. Lo que pasa en el departamento se resume en esta canción. Llega el 10 con su guayo, la actriz con su novela, el alcalde con promesas y el cantante con su pena. Wilson sirve otra ronda, pregunta fuerte, mira de frente, en sorbo se va mezclando lo que siente tanta gente. Un café con Wilson. Hoy, en Un Café con Wilson, tenemos el placer de contar con la presencia de un personaje de gran prestigio en nuestro municipio de Algeciras. Él es Jorge Jojoa Torres, un pintor plástico admirado tanto a nivel nacional como internacional. Bienvenidos. Bienvenidos, amigos algecireños, por intermedio de este canal Inco TV. Somos tu canal. Estamos con las noticias positivas de la despensa agrícola y ganadera del departamento del Huila, con personajes que hacen la historia de nuestro bello paisaje en el suroriente de la cordillera andina. Hoy, para mí es un honor entrevistar al maestro Jorge Jojoa Torres, pintor plástico. Bienvenido, maestro, a tu canal. Gracias, Wilson. Gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, Inco TV, y a la vez aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje de saludo, un cordial saludo a todo mi querido pueblo de Algeciras, en especial a las nuevas generaciones. Creo que habrán personas que no me conocen, entonces quiero decirles que yo soy hijo legítimo de este querido pueblo de Algeciras, que una vez bajo este lindo cielo y fértil suelo de la despensa agrícola del Huila, nací allá en la vereda Quebradón Sur. Mis padres fueron humildes campesinos. Mi madre se llamaba Lucrecia Torres, mi padre Antonio Jojoa. Ellos formaban un grupo de familia en el Quebradón y ellos fueron los colonizadores del Quebradón Sur. En la finca La Suiza, la historia del año de 1820 llegaron los hermanos Perdomo Buendía, no Gabriel, Miguel y doña Mercedes Perdomo Buendía, a explorar esa zona del sur del municipio de Algeciras, y por ahí comenzó a formarse en las fincas, y entre una de ellas La Suiza, donde nació el maestro Jojoa. Cuéntenos un poco de su infancia, maestro. A ver, en la finca La Suiza era una casa, o aún todavía existe esa casa. Es una casa grande, formada en un concreto de lo que se llama hormigón. Eso lo saben las personas antiguas. El hormigón es una forma de hacer la casa, las paredes en piedra y cemento, ¿sí? Eso perdura muchos años, por eso aún todavía existe esa casa. Esa casa era grandísima. Mi infancia allí fue niño, no fue una niñez sola, porque realmente pues yo era el único, el consentido de la casa, era el último de la familia de mi mamá y mi papá, porque mi hermano me llevaba a mí como unos 15 años, mi hermano Octavio, pues nací yo a los 15 años. Fue una niñez más bien sola, compartiéndola con los animalitos, viendo las gallinas, los perros, las vacas. Entonces en aquella época se cocinaba con leña, y yo cogía los carbones de leña y con ellos pintaba en las paredes, así, hacía los dibujitos de lo que yo veía en torno mío. Y mi mamá me regañaba porque mugaba las paredes, entonces, pero esa era la inclinación del arte. Sentía yo el deseo de expresarme a través de los carbones. Ya deseaba dibujar, pintar. Pero maestro, hay una anécdota con Maruja la mula. ¿Cómo es esa anécdota, maestro? Bueno, pues ya eso fue posterior, cuando yo ya estaba ya formado, tendría por ahí unos 17 años o 18 años. Entonces yo me hice cargo a la finca después de haber muerto mi papá con mi hermano Octavio. Y había entre esos los animalitos que nos prestaban el servicio, la mula, el caballo. Y había una mula que le habíamos colocado Maruja.
ese era el nombre de la mula. Y Maruja, pues en esa yo la pinté con carbón en la pared, y sobre Maruja pinté un trabajador que se llamaba David Pulido. Y los Pulido fue una familia que se crió ahí con nosotros, la familia Jojoa. Y eso lo hice ahí, y luego, claro, todo el mundo quedó tan parecido que todo el mundo al mirar el tema, pues se reían de ver a David, que le decían el diablo. Y maestro, ¿esa pintura usted la plasmó que en una hoja, en un papel? No, en la pared, en la pared, con carbón de leña. En su casa, la Suiza. Allá en la Suiza. O sea que el primer pincel fue el carbón. El carbón. Un pedazo de carbón. El carbón natural de leña. Maestro, y ahí comenzó usted a despertar ese arte, esa bella profesión que hoy en día nos enorgullece a los alquicireños, porque usted es un gran embajador de nuestro municipio, Algeciras, al interior del país y al exterior del país. Bueno, después se desplazó hacia el municipio de Algeciras del área urbana, se desplazó para estudiar en la escuela Herminia Escorcia Pérez. ¿Cómo fue esa experiencia en la escuela Herminia Escorcia Pérez, maestro? Yo empecé a estudiar ahí en la primero de primaria a la edad de 11 años. ¿Sí? Entonces, que habían compañeros que los matriculaban grandísimos, por ahí había compañeros que tenían a los 15 años, 17 años, pero yo empecé a los 11 años. Y mirando en la cartilla Charry de esa época, habían los primeros dibujitos didácticos, ¿sí? De las vocales. Entonces la profesora nos ponía a hacer esos dibujos, y yo veía que los compañeros, pues que calcando con esperma, con esa parafina de las espermas, Sí, señor. Petróleo o algún otro elemento, y dije, no, a mí me dio por hacerlos a pulso, y lo hice a pulso y me quedaba bien a pulso. Entonces ahí fue donde ya los compañeros míos comenzaron a decirme, no, Jorge, creo que esto le quedó muy bonito, hágame mi tarea. Y ahí fue donde tuve mis primeros clientes. La escuela Herminia Escorcia Pérez fue fundada en el año de 1954 en homenaje a la profesora Herminda Escorcia. Ahí estudió el maestro Jojoa. Maestro, coménteme por qué era una escuela para mujeres y para varones. Ah, sí, eso estaba dividido por un cerco de alambre en torno, y ahí por la mitad dividían las dos escuelas un cerco de alambre. Entonces, eso era prohibido que los alumnos miraran a las niñas, ya los alumnos, o en la inversa, ¿no? El que pescaban coqueteando, de una vez lo sacaban a un patio que había donde estaba la cancha de básquet, y ahí lo arrodillaban para que de allá a la niña, para que todo el mundo lo viera, que esa era la que estaba por ahí coqueteando. Maestro, ¿hubo una inclinación en su infancia por el deporte? ¿Cuál de esas disciplinas deportivas le llamó la atención, lo cautivó? ¿El deporte en esa época? Sí, señor. Pues mire que no sé, porque es que en esa época prácticamente no había así con que no había un escenario deportivo. Inducir a la juventud, a las nuevas generaciones, no había aquí como el deporte. Bueno, había, pero eso ya fue posteriormente, ya que estaba ya más grande, pero yo no lo hice. Yo no fui deportista, pero había una parte que decían el Mangón de la Calavera, abajo, donde era anteriormente la matanza de la carnicería. Ah, la fama. La fama, exactamente. Ahí había un mangón que le decían el Mangón de la Calavera, y ahí sí iban los muchachos a entrenar y a jugar el fútbol. Pero maestro, pero también habían esos juegos típicos como el trompo, como las canicas, entre otros juegos, que a la yegua, que el 5 y 15. Sí, señor, en la época de la Semana Santa. En Semana Santa esa era la cantidad de muchachos y ya personas también adultas que jugaban con los trompos en las calles, ¿sí? Más que en la calle Real, la que llamamos por la calle Real, que es la quinta hoy en día. Esos eran los grupos jugando trompo en la Semana Santa. Y también se jugaba en mi niñez jugábamos mucho con el aro que se sacaban de las llantas. Sí, señor. Eso jugábamos por las calles con el famoso aro. Y también allá donde es hoy en día el parque principal, ahí al frente. Parque Miriam Guzmán Perdón. Correcto. Eso era un destapado, entonces ahí se formaban los charcos cuando llovía, y allá íbamos a pie limpio a embarrarnos y a jugarnos ahí los muchachos, yo me acuerdo. O sea que usted alcanzó a caminar las calles polvorientas en ese entonces a pata limpia. A pata limpia. Y basta decir con una poesía que decía Lindo Rómulo, esa tierra agradecida que se pegó en la planta de mis pies, hoy en día la llevo metida en el alma. Bueno,
maestro, qué bonito poema, qué bonito recorderis. Bueno, maestro, se fue formando, ya ese muchacho creció, llegó la juventud, llegó el primer ángel, el ángel que la naturaleza y la misma vida lo envió y descubrió su talento. Cuénteme sobre ese ángel, esa persona que lo motivó más a avanzar y que hoy en día es el maestro Jorge Gojoa, pintor plástico en la parte paisajes costumbrista. Pues sería mi esposa, ¿no? Cuando yo me enamoré, esa fue la compañera mía, ya llevamos 56 años. Fue el motor. Fue el motor principal y ella fue la que me apoyó también y me dio ese orientación, ese valor moral de seguir adelante, ¿no? Y luego yo empecé ya a viajar, a hacer mis presentaciones en Neiva, o estamos hablando ya de la primera exposición, ¿sí? Maestro, vamos a unos mensajes de interés, ya retornamos, vamos ahora sí a enfocarnos con lo que es la vida de la parte profesional del maestro Jorge Gojoa. Ya regresamos, somos tu canal. Ya regresamos con Un Café con Wilson.